Es una alegría poder compartir otra mañana con todos ustedes. La verdad que hoy el tema es hermoso, es un tema apasionante, porque hoy vamos a ver lo que significa realmente entregar nuestras vidas a Dios, qué es lo que Dios nos quiere de nosotros una vez que Él nos ha rescatado, ¿no? del infierno, ¿no? Y nos ha dado la salvación. ¿Qué manera, qué forma quiere Dios que vivamos aquí? Y recuerden que hemos estado compartiendo a través de las redes el texto de esta mañana, es Romanos capítulo 12, versículo 1. El domingo anterior, no el anterior, estuvimos hablando del versículo 2. Y como bien dijo el pastor Julio, uno puede leer Romanos 12, el 2 primero y el primero y el número 1 después, ¿no? Y eso es precisamente lo que hemos hecho estos tiempos. Y le invito allí que tengamos la palabra de Dios abierta, ¿sí? Por un momento en este versículo tan precioso. Y luego vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ver varios textos, ¿sí? Así que prepárate esta mañana para estar atento, puedas tomar nota, los que hayan traído. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Realmente este versículo, lo primero que vemos aquí, que Pablo está iniciando este mensaje, ¿no? Esta parte del mensaje de su carta de los Romanos, con un ruego, con un pedido, ¿sí? Él está diciendo: les ruego por las misericordias, ¿sí?, de Dios. Si vemos a qué se refiere esa misericordia de Dios, podemos ir los capítulos anteriores, todo lo que es el 11, el 10, el 9, el 8, todo eso nos habla de la misericordia de Dios. Y dice Pablo: te ruego, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que está escrito antes, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, hemos hablado de que nosotros, cuando recibimos a Cristo, Cristo entra en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros y podemos conocer de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo, podemos conocer el pensamiento de Dios. Ahora, vamos a ver un poco qué significa esto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, para entender lo que es un sacrificio, vayamos al Antiguo Testamento, donde estaban todos los mandamientos en cuanto a los sacrificios. Así que hay muchos pasajes que hablan de ello, pero yo quiero centrarme en uno, ¿sí?, en Levítico capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Sí? Vamos a leerlo allí, tenemos la Biblia allí. Leemos Levítico 1, versículo del 1 al 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y vamos a ver un poco, desmenuzar este pasaje, y vamos a ver algo. Este mensaje va a tener unos 3 puntos. Lo primero que vamos a hablar es acerca de lo que son el sacrificio, ¿sí? Después vamos a ver lo que es santo y agradable a Dios. Y el tercer punto es, que no puede faltar en una predicación de la palabra de Dios, es la obra de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto que inició en el Antiguo Testamento como un tipo de lo que vendría a ser Jesús después, cuando Él vino y murió por nosotros? Vamos a ver esas similitudes, las comparativas de estos pasajes con la obra de Cristo. Y realmente nos vamos a deleitar esta mañana en la obra de Jesús. Primordialmente en la obra de Jesús esta mañana quiero que nos concentremos. Pero vamos a ver. Dice, y hablando de los sacrificios, ¿sí? Primero, los sacrificios, ¿sí? ¿Qué deberían ser los sacrificios? ¿De qué? De
de animales, ¿sí? Lo primero que vemos aquí es que los sacrificios eran de animales. Y fíjate que si cada persona tenía que ofrendar un sacrificio por un animal por cada de los sacrificios, tú imagínate la cantidad de animales que morían, ¿no? Y hoy si tuviéramos con la defensora de animales, habría un lío en la tierra por todo lo que pasaba en ese tiempo de los sacrificios de los animales. Primera cosa que tenemos que entender, el sacrificio dado aquí por el orden de Dios era de animales. Ahora, ¿quién ofrecía ese sacrificio? ¿Cualquier persona lo podía hacer? No, los sacerdotes solamente podían ofrecer el sacrificio en el altar. La persona venía, ponía la mano en el becerro o en el ganado o en la oveja y ofrecía, se identificaba con ese becerro, con esa ofrenda, era suya, para su expiación. Y lo tercero, ¿sí? Animales, el sacerdote, solamente el sacerdote lo podía ofrecer. Ahora, había una característica del animal, debía ser sin mancha, debía de ser perfecto, no podía ser, como en otros pasajes vemos, no podía ser tuerto, ni cojo, ni manchado, debía ser perfecto. 3 características de este sacrificio pedido por Dios, ¿no? Ahora, fíjate que el versículo dice, el versículo, se me perdió. Aquí está. Y el versículo 4, perdón. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, cuando vemos estas palabras a veces en la Biblia, expiación suya, muchos todavía no saben qué es expiación, ¿no? Si yo hablo de justificación, algunos entenderán y otros no entenderán. Si yo hablo de propiciación, de propiciatorio, de redención, de justificación, de glorificación, son palabras para muchos de teología o de teólogos. Pero yo quiero decirte, hermano, esta mañana, que son palabras que están en la Biblia y son palabras que no se estudian en un seminario. Están en la palabra de Dios, no es que no están en la palabra de Dios, están aquí en la palabra de Dios. Y te voy a decir la verdad, para muchos cuando los pastores les decimos que ustedes deben ser unos teólogos, nos miran como diciendo, ¿cómo? Pero teólogo no, teólogo es algunas personas, no. ¿Qué es teología, querido hermano? Teo es Dios, logía, conocimiento, el conocimiento de Dios. Y si vos te llamas cristiano, tú eres un teólogo, estás conociendo a Dios. Lo que pasa es que hay muy malos teólogos. Ahora, ¿por qué tú piensas que tanta gente va tras los lobos rapaces y los apostólogos? Justamente porque no escudriñan las Escrituras, porque no se han dedicado a conocer a Dios. Entonces, en un sentido, querido hermano, todas estas personas que siguen estas herejías, uno las puede llegar a entender justamente por esta razón, porque no han leído la palabra de Dios, lo que significa las palabras para conocer a Dios. Expiación es una palabra que significa cubrir, ¿sí? Que también a veces es reemplazada en el Nuevo Testamento por propiciación y en el Antiguo Testamento por como el propiciatorio. El propiciatorio es la cubierta, lo que estaba en el arca. ¿Recuerdan el arca? El arca tenía ciertas medidas y en la cubierta se llamaba el propiciatorio. Y allí el sacerdote ungía la sangre y la vertía sobre esa cúpula, sobre esa cubierta que era el propiciatorio. Ahora, todas estas cuestiones, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Él es la expiación por nuestros pecados. Él es el que cubrió nuestros pecados. La propiciación es la ofrenda aceptable a Dios. Ahora, todas estas características, que para muchos recién se están enterando, es que si tú no entendiste estas cosas, no entendiste qué es ser un cristiano. Y eso es preocupante. Porque si vos entendiste y dices que eres cristiano, has entendido que Cristo es el que expió tus pecados, que cubrió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra palabra también usada como expiación, quitar, borrar. ¿Qué es redención? Decimos que Dios es nuestro redentor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos redimió de nuestros pecados. Redimir es comprar, volver a comprar por un precio.
Y Él pagó ese precio. Por eso, cuando la Biblia dice que Él es nuestro Redentor, es justamente porque Él pagó el precio de nuestra redención. O sea, son dos conceptos cristianos, querido hermano. No son conceptos de la teología de un seminario. Están en la Biblia. Y hoy estamos sufriendo todo lo que está sufriendo el Evangelio justamente por el analfabetismo que hay en las iglesias. Hoy la gente no escudriña las Escrituras. Hoy la gente solamente lee la Biblia. Y somos mandados a escudriñar las Escrituras, no solamente a leerlas. Ahora te voy a decir algo que me pasa a mí, no sé si te pasa a ti. Yo hace mucho tiempo ya casi que no leo la Biblia. Es que no la puedo leer. Porque cuando voy por el segundo versículo, digo, ¿pero qué querrá decir? Y me pongo a escudriñar. Y ya dejo la lectura porque me he perdido 2 horas para entender ese versículo. Es que ya te es difícil leer la Biblia cuando el mandamiento es escudriñar y cuando la Biblia para vos es como miel. Cuando hay que comer algo dulce, ¿qué produce? En lo que nos gusta lo dulce. Una vez que probaste el chocolate, una vez que probaste lo dulce, es como que ya no puedes parar. Así debe ocurrir en tu vida y en la mía con la palabra de Dios. Por eso el cristiano que ama a Dios le es difícil leer la Biblia. Entiéndeme bien por qué. Porque la escudriñás. Porque querés meterte más profundo. Ese es escudriñar, mirar profundo. Pero eso es lo que no pasa en las iglesias hoy en día. Hoy solamente algunos nos deleitamos en la palabra de Dios. Es por eso que muchos todavía están atados con pecados. ¿Saben qué dice el Salmo 119, 45? Que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en la coinonía del viernes. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso estamos presos de pecados todavía muchos. Porque la verdadera libertad está en buscar los mandamientos de Dios. Porque si elijo la libertad, seré verdaderamente libres. Si vos conocés a Cristo, si amás a Cristo, si te deleitas en Cristo, si te deleitas en su palabra, vas a ser libre. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Porque ya no lo vences con tu carne, sino lo vences con el Espíritu. Entonces hay tanta riqueza en escudriñar las Escrituras, en entender qué es expiación. Yo solamente te dije una palabrita, lo que significa, pero busca expiación en la Biblia y sus definiciones. ¿Y qué involucra? Y te pueden pegar horas y horas. Hay libros escritos de esto. Porque tiene que ver con la salvación. Y tiene que ver con lo que vos deberías entender si eres creyente. Así que, hermano, esto es precioso, escudriñar las Escrituras. Ahora, muchas veces vemos también en estas iglesias que hablan de que aquí está la presencia de Dios, ¿no? Por las experiencias, por cosas que pasan. ¿Sabes cuándo está la presencia de Dios? Cuando hay vidas transformadas. No es cuando hay desorden. Justamente, lo que marca una vida que conoce a Dios es el orden, no el desorden. La presencia de Dios en una vida causa orden, no desorden. Pero claro, tenés que estudiar la palabra de Dios para entender que hay un versículo que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Oye, hermano, la verdad que nos vemos tan confundidos con las cosas que estamos escuchando. Pero yo te ruego, hermano, que seas como los nobles de Berea. Que cuando Pablo decía algo, ellos iban a la Escritura. Lo que tenía en el Antiguo Testamento miraban. Pablo dijo, el Mesías era, sí. No creas todo lo que te dice el pastor de esta iglesia tampoco, si no está en la palabra de Dios. Porque ser el pastor no tiene autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Nunca te lo olvides. Nunca guiaremos con Julio a que nos imites. Te guiaremos a que imites a Cristo, que es el perfecto. Entonces, hermano, por favor, te ruego, vea las Escrituras. Ahora, siempre me pasa que trato de ser un poco de darle contenido de historia y me voy a lo práctico. Siempre me voy a lo práctico. Y mira, hermano, este pasaje, cuando vemos qué significado tenía estos sacrificios, ¿no? Dice la palabra de Dios ayer en el versículo 4 que era para expiación, era para cubrir los pecados. Ahora, mi pregunta es esta mañana. ¿Estos sacrificios servían por mucho tiempo? No, tenían que estar ofrendiendo diariamente. Eran limitados. Pregunto, ¿estos sacrificios transformaron la vida de las personas? No. ¿Saben que a muchos les gustaría que esto fuera así? Es más,
Hay una religión que dice que eso es así. El catolicismo romano, querido hermano. El catolicismo romano es la religión que dice que inconscientemente cree en la gracia de Cristo, cree en la fe en el Señor Jesucristo, pero que no es suficiente porque hay que hacer obras para estar en paz con Dios. Yo recuerdo estar yendo a la iglesia y confesarme y decir mis pecados al sacerdote, al cura allí, y tenía que cumplir ciertas penitencias, y yo ya me iba tranquilo a mi casa, porque allá estaba en paz con Dios. Los mismos del Antiguo Testamento. Hacer un sacrificio, cumplir una ofrenda, hacer una penitencia y estar en paz con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pecado. Y otra vez estar en enemistad con Dios. Por eso eran miles de sacrificios todos los días en el pueblo de Israel. Porque esto no es suficiente. Porque es temporal. Ahora, yo, cuando pienso en estas cosas, hermano, ¿qué vale Cristo? Pienso que algunos todavía siguen pensando en esto, que no le dan importancia al pecado, no le dan importancia al pecado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, total peco, después Dios me perdona y es suficiente. Y ya está, el perdón está. Eso por supuesto, no lo vamos a dudar, el perdón de Dios está. Pero, ¿hay arrepentimiento? Ya veremos qué significa el arrepentimiento. Hermano, yo te ruego por favor que no intentes vivir una vida como el Antiguo Testamento tenía que vivir. Eso estaba bajo la ley. Ahora, si esto no servía de mucho, ¿por qué Dios lo requería? Mira, la respuesta puede ser muy larga, pero yo te voy a dar una respuesta simple, clara, sencilla. A lo largo del Antiguo Testamento, todos estos sacrificios estaban dados por Dios para que Dios pudiera habitar en medio del pueblo, porque si no la ira de Dios quedaría sobre su pueblo y lo fulminaría. Por eso Dios aplacaba la ira contra el impío de esa forma, y Dios podía habitar en el tabernáculo, Dios podía descender al pueblo. Si no, cuando descendía, si no había una expiación, si no había un derramamiento de sangre, como ya vamos a ver ahora, Dios no podía bajar al pueblo, Dios no podía descender a ese pueblo, quedarían fulminados. Por eso todos estos rituales del Antiguo Testamento eran tipo de lo que Cristo iba a hacer una vez y para siempre, que ya lo vamos a ver. Entonces, hermano, sacrificio. Ahora, el capítulo 17 de Levítico, miren lo que leemos ahí, 17:11. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando habla de este pasaje de esa forma, está hablando claramente de la muerte. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados, también lo dice en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos. Entonces, vamos a tener claro algo: los sacrificios eran de animales, los sacrificios eran ofrecidos por los sacerdotes. Esos sacrificios deberían ser de animales sin manchas, perfectos. Pero todo esto no alcanzaba para transformar la vida de las personas. Todo esto era temporal. Todo esto significaba la muerte de un animal, porque sin derramamiento de sangre no había expiación, ¿no? Ahora, dice que la carne, la vida, ¿no?, de la carne está en su sangre. Y saben que este pasaje está mal usado por los testigos de Jehová para no dar sangre a los demás. Y yo, sin irme a la exégesis del pasaje, sin irme a hacer la interpretación exhaustiva del pasaje, justamente entiendo lo contrario. Que cuando vos das sangre a una persona, le estás entregando lo más valioso que tú tienes, parte de tu vida, para que esa persona se salve, tenga una oportunidad. Entonces está lejos la palabra de Dios de darle la sangre a alguien. Es una ofrenda de amor dar sangre a una persona. ¿Cuántos niños pequeños o grandes se pueden salvar porque vos has donado sangre? Porque le has donado parte de tu vida, le has donado vida. Así que, hermano, no te dejes confundir. Este pasaje claramente habla de que si la sangre es la vida de la persona y tú das sangre, le estás dando vida a una persona. Le estás dando la muestra de amor más grande que hay en una persona. Así que, hermano, por favor, vamos a ver ahora en la palabra de Dios que estas cosas son las que
Dios permitía que sucedieran por ese motivo, para calmar su ira y poder habitar en medio de su pueblo. Pero realmente vemos que no hay casa, y esto no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quería desde el principio, era tipología para la venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Vamos a verlo. Vamos al Salmo 51, 17. Vamos a ver dos características de lo que Dios quiere, porque esto no es lo que Dios quería. El Salmo 51, versículo 17. Este salmo tan famoso de David, después de que hubo pecado, dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vuelve a leerlo, por favor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, ¿cuántas veces? Hoy nuestro hermano nos dijo algo en alabanza muy importante. ¿Cuánta gente da a Dios dinero, pero sin amar a Dios? Pero nadie puede amar a Dios y no darle a Dios. Eso sería los sacrificios sin un espíritu contrito y humillado. Dios no quiere solamente tu servicio, Dios quiere que lo hagas con la intención correcta. Hoy el mundo a nosotros nos dice que el fin justifica los medios. Pero hermano, en los principios del reino esto no es así. Tanto los medios como el fin deben ser aceptables a Dios. Hoy te dicen, mira, ¿quieres ser jefe? Bueno, pisotea a quien sea. Habla mal a quien sea. Intenta que lo echen para que tú ves el lugar. O sea, haz lo que sea para llegar a un nivel. Dios no dice eso. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice, bástate en mi gracia. Dios dice, yo te voy a sostener. Dios dice, yo te proveeré. Yo soy tu proveedor. O sea, hermanos, los principios del reino no son los principios de este mundo. Y Dios dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu humilde y contrito, dice, no despreciará a Dios. O sea, hermano, ¿sabes qué te estoy diciendo? Que quizás todo lo que vos a veces estás haciendo para Dios sin la intención correcta, no llega para nada. Llega al techo. Cuando pase por el fuego se quemará. No quedará nada. Porque solamente ha sido un sacrificio, sin un espíritu quebrantado, sin amar a Dios, sin el agradecimiento a Dios. Esto es terrible porque hay muchos todavía jugando con esto. Hay mucha gente que todavía sigue esperando el tiempo para llegar a Dios y decirle a Dios, sí, bueno, ahora te voy a tomar en serio. Ahora estoy tratando de cumplir las cosas que me pide la iglesia, pero suponete que en esta iglesia no se permitiera usar pantalones a las mujeres. Vale, en la iglesia no te lo pones y en tu casa te lo pones. Supongamos que eso fuera así, te dando un ejemplo. Hermano, los sacrificios sin el espíritu quebrantado, o sea, sin el medio y el fin, deben ser para Dios aceptables. Debes hacer las cosas por amor a Dios, aún tu servicio. ¿Cuánta gente solamente entiende que esto como que no puede ser así? ¿Cómo que no me tengo que sacrificar por Dios? Bienvenido a lo que se llama en la Biblia el Evangelio. Tú no tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios, porque la salvación es gratis. Uno hace las cosas para Dios en agradecimiento al favor recibido. Y este es el Evangelio. Esto es lo difícil de entender. Es por eso que los judíos no le entraban en la cabeza, porque venían con su idea de que hay que hacer algo para estar bien con Dios. El Evangelio, si no recuerdo mal, en los Evangelios dice Jesús, arrepentidos y creed. No dice, hagan esto, hagan el otro, hagan esto, hagan el otro. Arrepentidos y creed. Y muchos todavía siguen pensando que, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Fácil?
Negarte a vos mismo, ¿tú crees que es fácil? Renunciar a tu yo. Decir que yo no valgo nada, que la obra de Dios es pura, perfecta, suficiente. ¿Tú crees que esto es fácil para el ser humano? Está a la vista que no. Por eso la mayoría la rechaza. Porque no acepta la soberanía de Dios. Y arrepentirse es aceptar la soberanía de Dios. Arrepentirse, hermano, ¿sabe qué significa en el literal? Arrepentirse es ir en sentido contrario a donde venía. No es que si vengo para allá y estaba mal, ahora hago un pequeño cambio de sentido y voy costeando. No. Arrepentimiento es ir en sentido contrario. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, arrepentidos y creer. Hermano, ¿sabe qué? He visto a muchos llorando. Pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. ¿Cuántos hay con sus labios diciendo, ay, ya voy a ponerme a leer la Biblia, Señor, perdón? No llores diciendo que, ay, no voy a leer la Biblia, no leo la Biblia, Dios, ayúdame, perdóname. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar de llorar, arrepentirte de ese pecado y leer la palabra de Dios. Y te voy a dar una ayudita. ¿Sabes cómo yo logré en mi vida tener un devocional y leer la palabra de Dios todos los días? Pero porque lo quería hacer, no era para que Dios estuviera bien conmigo. Era para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. Es mi beneficio leer la palabra de Dios. Es para mí, es obedecer su palabra. Y la obediencia trae bendición. Con un grupo de jóvenes, ¿sabés qué hicimos? Que nos costaba, porque andábamos ahí por todo lado haciendo de todo y queríamos hacer las cosas bien. Hicimos una forma como si no era pacto, sino de decir, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? No vamos a probar alimento hasta que no leamos la Biblia. A la mañana. Imagínate, trabajábamos en la fábrica, como algunos de nosotros. Entramos a las 6 de la mañana. Y si me iba sin leer la palabra de Dios antes de las 6 de la mañana, hasta que volvía a 9:18 de la tarde, sin comer nada, hasta que leía la palabra de Dios. Vamos, me olvidé 2 días, no voy a leer la Biblia. Después más vale que me levantaba 15 minutos antes, 20 minutos antes y lo hacía. Ahora, no me interpretes que esto es como si fuera un sacrificio. No es el sacrificio lo que valía. Es la intención de obedecer a Dios, porque era un beneficio para mi propia vida. Porque estaba cansado de andar llorando y diciendo que tengo que leer la Biblia y no hacerlo. Me puse en la condición. No alimento mi cuerpo, no alimento mi alma, no alimento mi cuerpo. Esa fue una idea. Estoy dando solamente una idea. Esto no es un mandamiento. Es una idea que a mí me sirvió. Si te sirve, hazlo. Hermano, no llores diciendo, ¡buah! He fornicado. Ve y dile a tu novia, a tu novio, por un tiempo no nos vemos más. Y cuando lo volvamos a ver, tendremos lugares donde nos veamos, horarios donde nos veamos y tiempo para que nos veamos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar diciendo que soy mal esposo, que trato mal a mi mujer. Arrepentimiento es pedir perdón e intentar llenar mi cabeza con todos los principios de amor que la palabra de Dios tiene para cómo se debe tratar a la mujer, como a un vaso frágil. Y entregar mi vida a ella. Eso es arrepentimiento. No es llorar. Hermano, ahora te voy a pedir algo. Y te voy a pedir perdón anticipadamente si alguno se ofende. Pero yo sé que cuando muchas personas dicen, Dios me conoce, Dios sabe mi corazón, Dios sabe lo que hay en mí. Ahora, tenés mal carácter, tratás mal a tu esposa, no te importa la vida de nadie, solamente sos el centro de tu vida. Y aún así decís que tú tienes una relación especial con Dios, buscame en la Biblia porque yo no lo encuentro. Eres un hipócrita, un sinvergüenza. Haces quedar mal a Dios, haces quedar mal a la iglesia. Porque la gente te ve. Y dice, ¿así son los cristianos? Engreídos, soberbios, y no le importa a nadie de nada más que él mismo. Ese Dios ya no lo quiere. Arrepentimiento es cambiar, no es llorar.
Eso es remordimiento. Y el mundo lo hace. El incrédulo tiene remordimiento. El cristiano se arrepiente. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Así que si a ti te cuesta arrepentirte, si tú no puedes dejar el pecado, examínate, como siempre digo cada domingo. Discúlpeme que sea repetitivo, pero yo creo que la repetición está en la enseñanza. Examínate si estás en la fe. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Hermano, hay ejemplos claros en la Biblia de esto. De este corazón que sí es un sacrificio aceptable a Dios. No las cosas que hacemos. La motivación especial o perfecta de que le agrada a Dios es la actitud. ¿Se acuerdan del republicano y el fariseo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién bajó perdonado? El publicano, ¿verdad? Porque vio su condición. Y aún así, con el Señor, ayúdame, acepto, acéptame, así como estoy, ayúdame. El otro sacó sus credenciales. Hermano, hoy seguimos creyendo que ser salvo es porque has pasado al altar. Estamos hablando de sacrificio, ¿no? A esto se le llama a veces el altar. Algunos piensan, sube al altar, pasa al altar. A ver, ahora, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Señor Jesús, gracias por darme la vida eterna. Señor Jesús, gracias por darme la vida eterna. Amén. Tenemos a un nuevo Hijo de Dios. Ahora está inscrito en el libro de la vida. Y ese hermanito baja y el profesor dice, ¿dónde está el libro ese? Que me quiero ver. ¿Está en la biblioteca? No entiende nada de lo que hizo. No entendió su condición. Hermano, ¿por qué muchos se van de la iglesia? Pasa un tiempo y después se van. Hablamos un poco el viernes de esto. No es que apostataron de la fe, es que nunca tuvieron la fe. Porque Dios no va a perder a nadie, querido hermano. Por supuesto que si la salvación dependería de nosotros, la hubiéramos perdido y la perderíamos todos los días. Pero justamente porque es de Jehová, porque es de Dios, no la perdemos. Entonces, hermano, la gente se va de la iglesia porque no era salvo. ¿Sabe por qué? Porque ser salvo no es haber pasado al altar y hacer una oración. Ser salvo es perseverar hasta el fin. No es pasar al altar, es perseverar hasta el fin. Esa es la característica de que sos salvo. Esa es la característica de que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Esto que tenemos, que Dios nos ha dado, cuidala, protegela, guardala, vivila, disfrutala. Es como dice el pasaje de Romanos que estuvimos viendo el domingo anterior, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que experimentéis que Dios y su voluntad son perfectos y son de bendición para tu vida. Hay que hacer un sacrificio vivo. Hay que morir. Hay que entregarse en ese altar. Pero Dios quiere justamente eso, el espíritu quebrantado, contrito, humillado. No tu sacrificio. Ese es el valor que tiene Dios en la vida de nosotros.